Bien, mis hermanos, pues vamos a dar inicio en esta mañana, en lo que los demás hermanos vienen llegando, vienen tomando su lugar. El día de hoy con la ayuda del Señor, vamos a exponer este tema que se llama el riesgo de un corazón dividido. Y quisiera hacerle esta pregunta a mis hermanos como introducción. ¿Alguna vez hemos intentado persuadir a Dios? Tratar de convencerle insistentemente una y otra vez, estarle diciendo una y otra vez lo mismo, por algún deseo que tengamos en nuestro corazón. Buscamos en ocasiones realizar los deseos que tenemos en nuestro corazón, pero muchas veces, o algunas de esas veces, esos deseos no forman parte de la voluntad perfecta de Dios. En estos casos, cuando oramos a nuestro Dios, en lugar de buscar dirección de su parte, realmente lo que estamos deseando es que Él nos dé validación, que nos diga sí, adelante, o una confirmación. Buscamos que Dios apruebe lo que nosotros queremos y deseamos para que pase así como nosotros lo queremos. Oramos pidiéndole dirección para poder actuar, pero realmente en nuestro corazón, realmente en nuestra mente, ya tenemos presente aquello que queremos, aquello que deseamos, esa intención, ese deseo, ese anhelo. Muchas veces pensamos que podemos engañar a Dios y decirle, Señor, dame dirección para esto. Pero en nuestro interior realmente ya tenemos, si no decidido, pero sí bastante avanzado ese deseo de querer hacerlo. Y como les comentaba, lo único que buscamos es pues que Dios nos diga sí, adelante, que nos ponga su pulgar arriba, diciéndonos sí, una aprobación. Cuando nuestra mente, cuando nuestro corazón ya ha decidido lo que desea, muchas veces comenzamos a reinterpretar circunstancias. Comenzamos a interpretar aquello que vemos o aquello que vivimos a nuestro favor. Podemos llegar a confundir a lo mejor coincidencias de la vida con dirección de Dios. Puertas abiertas con la voluntad de Dios. Facilidades con la aprobación o progresos con la obediencia. ¿Por qué? Porque nuestra mente ya estamos maquinando y estamos trabajando eso. Y cualquier cosita que veamos, ya lo interpretamos. No, es que sí, Dios me permitió, porque se dio esto. Yo he estado orando y Dios me respondió. Buscamos justificar muchas veces nuestra elección y en otras cuantas más justificar nuestra desobediencia. ¿Qué pasa cuando lo que Dios dice es diferente a lo que nosotros queremos? Tomamos una decisión entre dos posibles alternativas: obedecer o persuadir. Porque no queremos pensar para nada en la palabra desobediencia. No queremos pensar y decir, no voy a desobedecer a Dios. Pero sin embargo, la necedad y la insistencia puede ser una manera de disfrazar y de cómo puede comenzar la desobediencia. Esta mañana leíamos durante la alabanza la historia en Números 22 acerca de Balaam. Y muchas veces cuando hablamos de este personaje viene a nuestra mente la parte más conocida, la parte más popular, la parte más famosa, que es precisamente cuando Dios permite que su asna le hable directamente. Y cuando Dios abre sus ojos y tiene presente al ángel de Jehová delante de él con una espada desenvainada a punto de lastimarle, de herirle. Pero en esta mañana, mis hermanos, esa parte no va a ser la parte central. En esta mañana, lo que queremos
es ver lo que sucede en el corazón de Balaam a lo largo de esta historia. Porque es algo que también nos ha llegado a suceder o nos puede suceder a nosotros como hijos de Dios. Vemos en la historia que Balaam es invitado por el rey de Moab, el rey Balac, a cumplir una encomienda muy específica: maldecir al pueblo de Israel. Si él cumplía con esta encomienda, Balac le iba a dar una recompensa, él iba a recibir una recompensa. Iba a recibir bienes, iba a recibir quizá gloria humana, claro, pero gloria. Podemos ver en un principio que Balaam hizo lo correcto al decir que iba a consultar a Jehová antes de tomar una decisión. Y Dios fue muy claro desde el principio. Vemos allá en el verso 12 de Números 22 que dice: entonces Dios dijo a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. No hay ninguna duda, no hay ninguna ambigüedad, no dejó ningún cabo suelto el Señor al dar su respuesta. Fue clara y contundente: no vayas con ellos. Eso es lo que Balaam dice en un principio a estos personajes que Balac envía. Pero Balac vuelve a insistir una vez más y envía de nuevo más mensajeros con mayor renombre, con mayor importancia. Y le vuelven a recordar a Balaam todo lo que el rey había prometido darle si él atendía su petición. Una gran recompensa le estaba esperando. Balaam pudo decir con toda certeza y claridad un rotundo no, porque ya conocía la voluntad de Dios, ya Dios se la había revelado. Él no quería para nada que Balaam fuera y que maldijera al pueblo de Israel. Pero sin embargo vemos más adelante, en el verso 18, cómo es que Balaam comienza a responder con palabras sabias, con madurez espiritual aparentemente, diciendo: Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, en el verso 18: aunque Balac me diese su casa llena de plata y de oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios. Es decir, no puedo hacer mi voluntad sobre la voluntad de Dios, para hacer ni cosa chica ni cosa grande, es decir, para hacer nada. Pero más adelante vemos que algo dentro de él, una pequeña espinita está, y vuelve una vez más a preguntarle a Dios. Vuelve a insistir, vuelve a persuadirlo. Vemos en el verso 19 que dice: os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, hablándole a los mensajeros del rey Balac, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. En otras versiones vemos palabras distintas que nos puede dejar un poco más clara esta idea. Y veré qué me dice esta vez el Señor. A ver si ya cambió de opinión. Y veré si el Señor tiene algo más que decirme. Una versión más dice: mientras yo averiguo si el Señor quiere decirme alguna otra cosa más. A lo mejor se le olvidó decirme algo y me dice algo más. La última versión: y déjenme averiguar qué más podría decirme el Señor. Vemos claramente la intención de Balaam de que Dios cambiara su opinión, de que Dios cambiara su respuesta, de que ese no claro que había dicho se podría cambiar por un tal vez,
Si tanto insistes, adelante. Balaam tenía presente que le esperaba una recompensa. Había movido esa recompensa su voluntad de querer obedecer a Dios completamente. Su corazón no estaba en conflicto por falta de dirección, porque ya Dios le había dado esa dirección. Más bien estaba en conflicto porque no le había gustado la respuesta que Dios le había dado. Balaam aparentaba espiritualidad, pero en el fondo su corazón ya sabía lo que quería, ya sabía lo que él deseaba. Cuando la voluntad de Dios no se alinea con lo que nosotros queremos, o más bien cuando nosotros no nos alineamos a la voluntad de Dios, el verdadero problema no es la falta de claridad ni la falta de dirección, sino más bien es la falta de rendición de nuestra parte hacia Dios. Porque no queremos desobedecer a Dios, solamente queremos que Dios cambie de opinión. Vemos que hay lecciones que no se aprenden con advertencias, se aprenden con consecuencias. Después de insistir una vez más Balaam a Dios, después de que los mensajeros de Balac vinieron una vez más para pedirle que fuera y atendiera la petición del rey Balac, él da esta respuesta. El Señor aparentemente cambia de opinión y le dice: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Números 22:20. ¿Dios cambió de opinión acaso? Realmente no. Pero Balaam insistió e insistió que Dios le dio permiso, pero no le dio su aprobación. Dios le dijo: adelante, ve con ellos. Le permitió ir, pero no le dio su aprobación de que fuera. La voluntad de Dios, sabemos en base a Romanos, que es buena, es agradable y es perfecta. Es la voluntad perfecta de Dios. Sin embargo, también Dios tiene una voluntad permisiva. En esa voluntad permisiva, Dios permite que los seres humanos tomemos nuestras propias decisiones, que actuemos con libre albedrío. Incluso cuando lo que elegimos no es lo correcto. Y el que Dios permita esto no significa que Él lo apruebe. Lo permite, sí, pero no es algo que le agrade, no es algo que esté dentro de sus planes perfectos y no da su aprobación. Cuando insistimos demasiado, Dios no cambia su voluntad, simplemente nos deja avanzar, nos deja que sigamos en aquello que está ya aferrado en nuestro corazón. Y eso mismo le pasó a Balaam. Dice la Escritura en Números 22:21. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna, y se fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Pero, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué menciona la palabra que la ira de Dios se encendió si él ya le había permitido y le había dicho que fuera? Porque Dios no aprobaba la voluntad de Balaam. No aprobaba lo que él quería.
lo que él tenía en su corazón. Porque su corazón no estaba enfocado en obedecer, sino en obtener la recompensa que se le había prometido. Y esto lo podemos ver claramente porque la palabra de Dios nos lo revela. En la segunda carta de Pedro 2:15, hablando acerca de los falsos maestros, menciona estas palabras. Siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Quizá en Números no se nos revela si recibió recompensa o no, pero a la luz de la palabra vemos que él amaba ese pago, ese premio. Balaam tuvo sus consecuencias por tomar esa decisión, por no escuchar las advertencias de Dios. Vemos más adelante una confirmación de su muerte en Josué 13:22. También mataron a espada a los hijos de Israel a Balaam el adivino, hijo de Beor. Esa desobediencia, al no hacer caso Balaam de todas las advertencias que Dios le dio, terminó con una consecuencia muy grave. También vemos en la historia de Balaam las apariencias y la ceguera espiritual. Balaam representa algo muy peligroso, mis hermanos, que algo como hijos de Dios nosotros también podemos llegar a vivir o experimentar. Un ministerio sin rendición a Dios. Un don, pero sin santidad. Obediencia externa, pero sin pureza interna. Obstinación y empeño sin discernir la voluntad de Dios. Podemos aparentar, podemos hacer creer a los demás, pero realmente Dios conoce nuestros corazones. El asna vio al ángel de Jehová y Balaam no lo podía ver. El asna lo vio en repetidas ocasiones y vio que tenía la intención de dañar a Balaam y se apartó del camino. Pero Balaam, al no poder percibir el peligro, interpretó esto como una desobediencia por parte de su asna y reaccionó con frustración y enojo, como muchas veces reaccionamos. Cuando algo no pasa como nosotros queremos o esperamos, así como Balaam reaccionamos tal cual, con enojo, con frustración, con ira. Sin saber que esos aparentes obstáculos que se presentan en nuestra vida podrían ser una protección por parte de Dios. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. A los ojos de Balaam lo que estaba haciendo aparentemente era correcto, era recto, pero Dios sabía el fin de ese camino y por eso le estaba impidiendo que él continuara. Cuando estamos demasiado enfocados, tenemos la vista puesta en aquello que queremos, podemos perder la sensibilidad de ver la voluntad de Dios en nuestras vidas. Dios no se ha apartado, pero nosotros podemos dejar de verlo si nos enfocamos más en los deseos de nuestro corazón. Y reconocer que estamos mal no es lo mismo que estar dispuestos a cambiar. Podemos reconocer nuestro pecado, pero si no estamos dispuestos a cambiar, no sirve de mucho el reconocer el pecado. Dios abre los ojos de Balaam y ahora puede ver lo que antes él no veía, la razón del comportamiento extraño de su asna.
el peligro y la advertencia que representaba para él que el ángel de Jehová estuviera con su espada desnuda frente a él. Y pronuncia estas palabras: he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal lo que yo estoy haciendo, yo me volveré, es decir, yo regresaré. Él reconoce su error, admite que iba por un camino equivocado, inclusive ofrece regresar, pero no había necesidad de todo esto, mis hermanos. Si él hubiera obedecido desde un principio la clara instrucción, la clara indicación, la clara dirección que le había dado nuestro Dios, cuando le dijo, no vayas con ellos. El Señor nos dice claramente, mis hermanos, lo que le agrada y lo que espera de nosotros. Dice acertadamente su palabra: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Él nos lo declara, Él nos lo deja claro a través de su palabra. Si nosotros no la leemos, entonces nosotros somos los que no queremos andar buscando la dirección de Dios. Si no tenemos una comunión personal con Él, somos nosotros los que andamos alejados. No es que Dios se aleje de nosotros. Y Él nos revela lo que es bueno y lo que quiere de nosotros. Y nos pide que nos humillemos delante de Él, recordando nuestra condición, porque debemos recordar eso, mis hermanos. Sin Dios nosotros no somos nada. Y aún así, siendo nada y siendo enemigos suyos, Él envió a su Hijo para dar su vida por nosotros. A pesar de cómo somos, Dios nos ha amado y nos ha hecho pasar de las tinieblas a su luz admirable, de la enemistad a amistad. Tenemos la potestad de ser hechos hijos suyos. Y a pesar de saber lo que está mal, mis hermanos, lo que le desagrada a Dios, en ocasiones lo seguimos cometiendo. Seguimos haciendo lo mismo, seguimos cometiendo los mismos errores, cayendo en los pecados. A veces con la intención de cambiar, pero también a veces sin la disposición de hacerlo. Y sin humillarnos delante de Él. Y eso, mis hermanos, la soberbia es bastante peligrosa. Debemos de humillarnos ante nuestro Dios y estar a sus pies, porque no hay mejor lugar que estar así. Hacer lo correcto, pero con el corazón incorrecto, es algo malo delante de Dios. Podemos llegar a pensar que al final Balaam hizo lo correcto. Terminó bendiciendo a Israel en 3 ocasiones. Dijo las palabras correctas, a pesar de ir en contra de la voluntad del rey de Moab. Y a pesar de ver su frustración que él tenía frente a las bendiciones que Balaam pronuncia en lugar de maldiciones contra Israel. Dice la palabra de Dios en Números 24. Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado, y he aquí los has bendecido ya 3 veces. Ahora huye a tu lugar, vete de aquí. Yo te dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Y Balaam le respondió una vez más con palabras sabias.
¿No le declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo, si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio, es decir, de mi voluntad, de lo que yo quiera. Mas lo que hable Jehová, eso diré yo. Aunque pareciera que Balaam hizo lo correcto, su corazón lamentablemente nunca estuvo en el lugar correcto. No solo debemos buscar hacer las acciones correctas, sino que debemos tener un corazón alineado a la voluntad de Dios para hacer esas acciones. La meta no es solo obedecer, es rendir nuestros corazones completamente a nuestro Dios. Y la obediencia viene después. Quizá Balaam no desobedeció a Dios con sus palabras, con lo que decía, pero sí lo hizo con su corazón. Dios, mis hermanos, recuerden, no solo sabe las palabras que salen de nuestra boca, no solo evalúa lo que salen de nuestra boca, sino también lo que hay en nuestros corazones. Y Él lo deja muy claro. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Podemos aparentar, mis hermanos, para con los demás. Podemos hasta engañarnos a nosotros mismos. Pero nuestro Dios conoce todas las intenciones de nuestro corazón. Todos los deseos, todos los anhelos, todo lo que está aquí guardado en el corazón y en la mente, todo pensamiento, toda idea, todo Él lo conoce. Él lo sabe. Podemos obedecer externamente, pero si internamente seguimos queriendo persuadir a Dios, queriéndole hacer cambiar de opinión, seguimos justificándonos en nuestras acciones, seguimos deseando, queriendo que Dios cambie de opinión, tenemos, así como Balaam, un corazón incorrecto. Y vamos a ver cuál es el final de un corazón dividido, así como el que tuvo Balaam. Si su historia terminara en el capítulo 24 de Números, a lo mejor podríamos pensar que al final de cuentas, como veíamos, hizo lo correcto delante de Dios. Pero la Biblia nos demuestra lo contrario. Números 31, 16. He aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor. Por consejo de Balaam, el pueblo de Israel pecó contra Dios. Judas 11. Una vez más hablando acerca de los falsos maestros. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Yo sé que quizás no todos pasamos a compartir, a exponer de la palabra, pero todos tenemos un testimonio en nuestras casas, en las escuelas, en los trabajos. A fin de cuentas somos maestros porque estamos ahí para poder enseñar lo que Dios ha hecho en nosotros, en nuestras vidas. Y si caemos en el error de Balaam, pues qué clase de maestros somos. Apocalipsis 2:14, hablando el ángel de Jehová a las iglesias. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel,
a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Por lo cual podemos afirmar a la luz de la palabra de Dios que Balaam controló sus palabras, supo qué decir en cada momento, ajustó sus acciones a cada circunstancia. Pero todo fue apariencia. Su corazón estaba alejado de Dios. Pensó en obedecer a Dios, pero realmente nunca lo quiso hacer en su corazón. Tenía la buena intención, pero no lo hizo realmente. Y tristemente, Balaam no se desvió solo del camino de Dios, sino que también desvió del camino a otros más. Cuando un corazón dividido trata de persuadir a Dios, trata de hacerle cambiar de opinión, trata de que cambie para que haga lo que uno desea, no solo se afecta en lo personal, es decir, no solo nos afectamos nosotros, sino que también afectamos a los que están a nuestro alrededor, a nuestras familias, afectamos nuestras decisiones, afectamos nuestro testimonio frente a las personas que están allá afuera, con las que convivimos y que quizá no conocen a Dios. Y es que a través de nosotros, de nuestro actuar, de nuestro testimonio, es que ellos pueden llegar a conocerle. Pero si tenemos un corazón dividido, esto afecta a nuestro testimonio y estamos dando un mal testimonio delante de los demás. No somos luz, no somos sal. Y también puede afectar nuestro servicio hacia Dios, en la iglesia y fuera de ella. Me gustaría en esta mañana, mi hermana, mi hermano, que están escuchando, que pudiéramos responder con toda honestidad las siguientes preguntas, recordando que Dios tiene conocimiento de todo. ¿Hay alguna área de nuestra vida donde ya sabemos lo que Dios nos ha indicado, pero seguimos consultándolo a ver si nos dice algo diferente? ¿Estamos dispuestos, mis hermanos, a obedecer y rendirnos a la voluntad de Dios? Aun cuando no sea lo que nosotros queremos o esperamos. ¿Hay algo en nuestras vidas que estamos haciendo porque se pudo, pero no porque Dios nos lo confirmó? ¿Qué área de nuestra vida aún no hemos rendido completamente delante de Dios? Recuerden, mis hermanos, que Dios conoce nuestros corazones, nuestros deseos, nuestros anhelos, todo pensamiento. Y todo pensamiento debemos llevarlo cautivo a Cristo. Si en estos momentos viene a su mente alguna situación como la que aprendimos esta mañana, aún estamos a tiempo de obedecer y de rendirnos delante de Dios, humillarnos delante de Él. Rendirnos por completo a su perfecta voluntad, a la voluntad que es buena, que es agradable, que es perfecta. Antes de que vengan consecuencias a nuestra vida por la desobediencia, por la rebeldía, por querer hacer e imponer nuestros deseos sobre la voluntad de Dios.
por querer decirle, Señor, ya me dijiste lo que querías que hiciera, pero ¿no ha cambiado tu opinión? ¿No ha cambiado tu voluntad? Es que yo no quiero hacer eso que tú me indicas. No es algo que yo esperaba. No es la respuesta que yo quería. No es la respuesta que mi corazón anhelaba. Tenemos un claro ejemplo, mis hermanos, en Balaam. No nos dejemos llevar simplemente por las apariencias, por la falsedad, por decir las palabras adecuadas y correctas delante de las personas indicadas. Porque eso, mis hermanos, nos va a llevar a un fin que no es agradable. Recuerden, podemos engañar a los demás. Podemos inclusive engañarnos a nosotros mismos, pero a Dios jamás se le va a poder engañar. Les invito a ponerse de pie, mis hermanos. Vamos a terminar este momento con una oración a nuestro Dios. Señor, Dios y Padre bueno, tú que conoces nuestros corazones, las intenciones, Señor,